Todo empezó en el lugar más inocente imaginable, la escuela de mi hija. Era la típica reunión de padres y maestros. Esa rutina semestral que muchos evitan y que otros usan como excusa para sentirse involucrados, aunque por dentro estén pensando en otra cosa. Yo iba por compromiso, pero también por orgullo. Orgullo de ver a mi hija crecer, de saber que, al menos en eso, Laura y yo habíamos hecho algo bien. Laura, mi esposa, me acompañó como siempre. Íbamos en el coche, charlando de cosas sin importancia. Sonábamos como un matrimonio cualquiera, como dos adultos funcionales preocupados por la educación de su hija. Supongo que esa normalidad era parte del disfraz. Nos veíamos estables. Aparentábamos ser ese tipo de pareja que otros miran con una mezcla de respeto y envidia. Yo también lo creía. ¡Qué ironía! La reunión fue en el salón de historia, uno de esos cuartos con pósters arrugados de mapas y frases motivacionales mal pegadas. Camila, nuestra hija, tenía buenas notas en esa materia. Siempre hablaba del profesor Martínez. Según ella, era el exigente pero divertido, muy preparado, y distinto a los demás. En su momento no pensé nada extraño. Todos los adolescentes admiran a algún profesor. Pero ese día, al entrar, algo no cuadró. El profesor Martínez estaba de pie junto a su escritorio. Joven, de unos 40, delgado, con ese aire intelectual que algunos confunden con arrogancia. Cuando nos vio, algo en su cuerpo se tensó. Fue rápido, casi imperceptible. Pero yo lo vi. Se le encogieron los hombros, sus dedos se entrelazaron, y su sonrisa se quedó suspendida, como si no supiera si debía fingir entusiasmo o correr. No fue solo eso. Mientras Laura saludaba, él evitaba mirarme. Hablaba, sí, pero no conmigo. Me daba respuestas breves, mecánicas. A ella le dirigía frases más amplias, como si necesitara su aprobación, como si tratara de sostener una conversación que no tenía nada que ver con Camila. Y su voz vacilaba. No como alguien tímido, sino como alguien atrapado en su propia culpa. Al principio, intenté justificarlo. Tal vez era simplemente un tipo raro. Hay maestros así, socialmente torpes. Pero luego noté cómo Laura lo miraba. No era una mirada casual. No era la mirada de una madre hacia un maestro. Había una tensión extraña, como si compartieran algo que yo no sabía. Cuando él hablaba, ella lo observaba con una atención que nunca tenía conmigo en casa. Sus ojos lo seguían, como si ya conocieran cada gesto, cada pausa. Mientras él mostraba una gráfica sobre el progreso de los alumnos, sus manos temblaban levemente. Se le cayó un marcador. Su voz se quebró cuando mencionó a Camila. Lo vi tragar saliva como si las palabras le pesaran. Y por un instante, pensé que iba a derrumbarse ahí mismo. Yo no dije nada. Me quedé sentado, sonriendo como un tonto, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Observando. Guardando cada detalle. Era como si alguien hubiera encendido una alarma silenciosa dentro de mí, una que no sabía que existía. Al terminar la reunión, me ofreció un apretón de manos que no duró más de un segundo. Apenas me tocó. Sus ojos pasaron por los míos, pero no se quedaron. Era como si le costara sostener el peso de mi presencia. Y aún así, en ese momento, no entendí todo. Solo sentí que algo no encajaba. Como cuando ves una película y una escena te resulta rara, pero no sabes por qué, hasta que más adelante te das cuenta de que ahí estaba la clave. Laura caminaba a mi lado hacia el coche, comentando trivialidades sobre lo profesional, que le parecía el profesor. Yo solo asentía, con una sonrisa tensa, mientras en mi mente se repetía la imagen de las manos temblorosas de Martínez, de sus ojos esquivos, de esa energía densa que llenaba el salón. No era nerviosismo. No era timidez. Era algo mucho más oscuro. Era culpa. Pero yo no lo sabía todavía. Todavía no. Después de la reunión en la escuela, algo en Laura cambió. No de forma drástica, no de esas que se notan a simple vista, pero sí lo suficiente como para despertar esa incomodidad sutil que te va taladrando desde adentro. Empezó a hablar del profesor Martínez con una frecuencia que antes no existía. Comentaba lo profesional que era, lo bien que explicaba, lo mucho que le importaban los estudiantes.
Una y otra vez, su nombre salía en la conversación como si fuera parte habitual de nuestra vida. Al principio fingí que no me molestaba. Fingí muchas cosas. Lo que me llamó la atención no fue solo la insistencia, sino el entusiasmo con el que hablaba de él. Había una especie de brillo en sus ojos que no reconocía, una calidez innecesaria en sus palabras. Y eso era raro. Porque Laura, desde siempre, tenía un problema con los profesores varones. Los consideraba prepotentes, engreídos, con complejo de superioridad. Ella misma lo había dicho en varias ocasiones. Pero con Martínez, parecía no aplicar el mismo criterio. Con él, se le ablandaba la voz. Se le aflojaban los hombros. Y eso no era natural. El cambio se hizo más evidente con los días. Se arreglaba más para ir a recoger a Camila. Usaba ropa que normalmente reservaba para salidas especiales. Empezó a usar perfume a media tarde, justo antes de salir. Detalles mínimos, pero como piezas que no encajan en el rompecabezas habitual. Yo no decía nada. Solo observaba. Una tarde, mientras ella se duchaba, su celular vibró en la mesita de noche. Una notificación de mensaje, seguida inmediatamente por su eliminación. No fue una coincidencia. El nombre que aparecía en pantalla era inofensivo en apariencia, Manuel Escuela Libros. Casi ridículo. Pero precisamente por eso, demasiado perfecto. Nadie guarda a un contacto así a menos que quiera esconder algo. La curiosidad se volvió necesidad. Había una tensión acumulada en el ambiente que ya no podía ignorar. No era paranoia. Era instinto. En menos de 3 minutos, logré recuperar los mensajes borrados a través de una app que alguna vez había instalado por razones que ahora parecían proféticas. Lo que encontré me dejó sin aliento. No eran mensajes sobre Camila. Ni recordatorios escolares. Eran frases crudas, cargadas de deseo. Un lenguaje íntimo que rompía cualquier límite que uno pudiera imaginar entre un maestro y la madre de su alumna. Uno de los mensajes decía claramente que él quería volver a perder el control como la última vez. Mencionaba una prenda específica. Algo que ella debía usar para provocarlo. Ahí, en ese momento exacto, supe que mi esposa se estaba acostando con el profesor de nuestra hija. La sangre se me heló. No por el acto en sí, sino por el nivel de descaro. Por el hecho de que usara el nombre de nuestra hija como excusa para verse con él. Por la desvergüenza de fingir normalidad delante de mí, en una sala de clases, mientras mantenía una relación clandestina con el hombre al que supuestamente admiraba como profesional. Me senté en la orilla de la cama. No supe cuánto tiempo pasé ahí. Tal vez minutos. Tal vez una hora. El corazón me latía en las sienes, los pensamientos se atropellaban. Pero no grité. No rompí nada. No la enfrenté. Solo me quedé quieto, tragando todo, entendiendo que lo que estaba viendo era el comienzo de algo mucho más grande. Mucho más sucio. Esa noche no dormí. Esperé a que ella se quedara profundamente dormida para desbloquear de nuevo su celular y tomar capturas. Todo. Cada mensaje, cada horario, cada pequeño detalle. Revisé su historial de ubicaciones. Encontré coincidencias con las salidas de gimnasio que hacía a mitad de semana. Y no había gimnasio en ninguno de esos puntos. Solo un pequeño café cerca de la escuela. Y un motel discreto a unas cuadras. La historia se estaba escribiendo sola. Los hilos empezaban a mostrar un patrón. Y ese patrón tenía nombres, fechas, lugares y pruebas suficientes como para derrumbar todo. Lo más difícil no fue descubrir la verdad. Fue mantener la calma. Fingir que no lo sabía. Despertar al día siguiente y actuar como el esposo que aún cree en su matrimonio. Preparar café, preguntar por el almuerzo, ayudar con la tarea de Camila, mientras por dentro todo se quemaba. Era una actuación constante, agotadora. Pero necesaria. Porque entendí, en ese silencio, que el escándalo no me daría justicia. Que la rabia solo me haría perder el control. Y si algo iba a pasar como debía, con pruebas, con inteligencia, con sangre fría. Yo no iba a ser el esposo que grita en la calle ni el hombre que pierde la cabeza por una traición.
Iba a ser el que recoge los pedazos en silencio y los acomoda para hundir al enemigo sin mancharse las manos. Cada vez que ella me sonreía fingiendo normalidad, yo asentía por dentro. Porque ella pensaba que yo no sabía nada. Y eso era exactamente lo que necesitaba que creyera. La parte más amarga fue mirar a mi hija y darme cuenta de que su madre estaba arrastrando nuestro apellido por el suelo, que estaba traicionando algo más que a mí. Estaba traicionando la estabilidad de su hija, la inocencia con la que Camila miraba al mundo. Y eso fue lo que más dolió. A partir de ese momento, cada palabra de Laura era una mentira para mí. Cada beso, una burla. Cada movimiento, una pieza más del teatro patético que había construido. Pero yo no iba a hacerle el favor de estallar. No iba a permitirle pintarme como el esposo celoso, inestable o violento. No. Le iba a devolver cada mentira. Con elegancia. Con precisión. Y sobre todo, con la verdad como mi única arma. Porque si ellos creyeron que iban a destruirme en silencio, no sabían que yo también sabía jugar ese juego. Y se les iba a acabar. Muy pronto. Durante semanas no dije nada. Ni una palabra. Fingí una calma que no sentía, una estabilidad que había muerto la noche que descubrí el mensaje de Manuel Escuela Libros. Pero dentro de mí, cada día, algo crecía. Una fuerza nueva. No era rabia ciega. Era algo más peligroso, determinación. La oportunidad no tardó en llegar. La escuela organizó otra reunión de padres, esta vez para hablar del progreso académico del curso completo. Según el correo, asistiría todo el personal docente, incluido el profesor Martínez. Era la escena perfecta. Un salón lleno de padres, conversaciones cruzadas, sonrisas falsas. El teatro ideal para una última función. Laura insistió en acompañarme, como siempre. Parecía emocionada. Se arregló más de lo necesario. Usó un vestido que solo había visto en cenas importantes, de esas que terminaban en hotel. Se perfumó con esa fragancia que solo sacaba en ocasiones especiales. Pero lo que más me llamó la atención fue su entusiasmo. No por la reunión, sino por lo que esperaba encontrar ahí. El trayecto a la escuela fue silencioso. Ella hablaba de la reunión como si realmente creyera que estaba haciendo lo correcto como madre. Pero yo ya no la escuchaba. No podía. Cada palabra suya me sonaba a hipocresía. A un guión mal ensayado. Solo pensaba en el salón de clases, en los ojos del profesor Martínez, en su temblor disfrazado de respeto, en su rostro cuando se diera cuenta de que lo sabía todo. Entramos juntos, como la pareja perfecta que ya no existía. Saludamos a otros padres, tomamos asiento en el lugar habitual. Todo normal. Todo medido. El aire estaba cargado de una tensión que solo yo parecía notar. Pero bastaba mirar con atención, las miradas esquivas de Martínez al entrar, su leve titubeo al vernos, el esfuerzo sobrehumano por mantener la compostura. Laura lo observaba con esa sonrisa que ya no era suya. No era la sonrisa de madre orgullosa. Era otra cosa. Una expresión cargada de algo íntimo. Algo que me revolvía el estómago. Y aún así, me mantuve firme. Como un actor más, interpretando su papel. Martínez habló. Presentó un resumen del avance del curso. Usó diapositivas, números, frases optimistas. Pero sus ojos nunca se posaron sobre mí. Ni una sola vez. Cada tanto se le trababan las palabras. Sus manos parecían inseguras. Y cuando Laura intervenía con alguna observación o pregunta, que claramente había preparado con anticipación, él se relajaba apenas un segundo. Luego volvía esa incomodidad en su postura. El sudor en su frente no lo ayudaba. Todo se desarrolló como lo había previsto. Un salón lleno de desconocidos, todos preocupados por boletines y notas, sin saber que delante de ellos se representaba una escena de traición en tiempo real. Yo los observaba en silencio. Estaban ahí por sus hijos. Yo también. Pero con una diferencia. Mi hija no tenía idea de que su madre y su maestro estaban destruyendo su mundo por placer. Cuando la reunión terminó, nos despedimos como cualquier matrimonio cordial. Un apretón de manos por aquí, una sonrisa falsa por allá.
Nadie notó nada extraño. Nadie sospechó que un segundo después todo iba a cambiar. Caminamos hacia el estacionamiento. Ella hablaba como si todo fuera perfecto, como si realmente creyera que su obra de teatro había sido un éxito. Yo la escuchaba, sin verla. Abrí la puerta del coche, subí, encendí el motor. Y justo antes de arrancar, envié un mensaje desde mi teléfono. Una sola frase. Corta. Fría. Directa. La pantalla de su celular se iluminó. Ella la vio. Se quedó quieta. El silencio cayó como una losa. No necesitaba decir nada. Ya lo sabía todo. No esperé reacción. No la miré. No me detuve a ver su expresión. Solo arranqué y me fui. Dejé atrás esa vida falsa, esa farsa de matrimonio. Ese teatro en el que yo había sido el único que no conocía el guión. Manejé sin rumbo. No tenía destino, pero tampoco lo necesitaba. No iba huyendo. Iba dejando atrás algo podrido. Una mentira que llevaba meses o quizá años fermentando bajo la superficie de una rutina cómoda. El teléfono vibró varias veces. Llamadas perdidas. Mensajes. No los abrí. No importaban. Ya había visto todo lo que necesitaba ver. Esa noche dormí en el coche. En una calle cualquiera, con el asiento reclinado y el corazón destrozado. Pero dormí. Porque por primera vez en semanas, no tenía que fingir. La traición deja cicatrices invisibles, pero también otorga claridad. Esa noche, bajo el techo de metal y soledad, entendí que no había marcha atrás. Que ya no era el mismo. Y que la verdadera guerra apenas comenzaba. Había dado el primer golpe. Uno silencioso, sin gritos ni escándalos. Uno que iba a retumbar más que cualquier pelea. Porque no hay nada más devastador que el momento exacto en que alguien se da cuenta de que ha sido descubierto, y que ya no tiene poder sobre ti. A la mañana siguiente, el correo institucional de la escuela anunció una baja inesperada en el personal docente. El profesor Manuel Martínez había presentado su renuncia. Según la dirección, lo hacía por razones personales vinculadas a su salud mental. Una frase tan reciclada como vacía. La típica salida que esconde vergüenza detrás de una excusa noble. No me sorprendió. Al contrario. Lo esperaba. Sabía que después de leer ese mensaje, después de enfrentar la realidad sin máscaras, su fachada no iba a resistir mucho. Lo que no sabía era cuán rápido se derrumbaría todo lo demás con él. A partir de ese día, algo cambió en el aire. Un rumor invisible empezó a circular entre pasillos, casas, grupos de padres. Se volvió imposible ignorar las miradas cruzadas, los silencios incómodos cuando yo entraba a una habitación. Nadie decía nada abiertamente, pero todos empezaban a atar cabos. La renuncia repentina. La expresión ausente de Laura. El hecho de que ya no llegábamos juntos a recoger a Camila. Las grietas eran visibles incluso para los que no querían ver. Fue entonces cuando una compañera de trabajo de Laura, una mujer que siempre había mostrado una cercanía sospechosa conmigo, demasiado simpática, demasiado observadora, me escribió. Un mensaje largo, lleno de palabras vacilantes, como quien no quiere involucrarse pero tampoco puede seguir guardando silencio. Y ahí lo supe con certeza, el asunto entre Laura y Martínez no había sido algo espontáneo. Llevaban meses viéndose. Tal vez más. Mucho más de lo que yo había querido aceptar. Lo que más dolía no era el tiempo, sino el alcance. No se trataba solo de encuentros furtivos o mensajes ocultos. Era una relación construida en paralelo, alimentada mientras yo dormía junto a ella creyendo en una versión distinta de nuestro mundo. Entendí de golpe que no se trataba de un error. No había sido una caída momentánea. Había sido una sustitución. Una traición cuidadosamente planificada. Yo no era parte de una vida compartida. Era el telón de fondo de una historia que ellos escribían en secreto. Y entonces, lloré. No por tristeza. No por nostalgia. Lloré de rabia. Una rabia callada, espesa, que se acumulaba desde hacía semanas. No golpeé nada. No grité. Solo me quedé sentado,
solo, sintiendo como el corazón se encogía y al mismo tiempo se endurecía. Como si algo dentro de mí se reconfigurara para siempre. Después de esa descarga, vino el silencio. Y en ese silencio, sonreí. Porque la venganza ya no era una posibilidad. Era una certeza. Pero no una venganza de telenovela, no una explosión emocional. Lo mío iba a ser quirúrgico. Preciso. Sin sangre, pero con heridas que no iban a cerrarse fácilmente. Dejé de responder mensajes. Dejé de explicar. Ya no necesitaba justificarme. Tenía todo lo que necesitaba. Pruebas, testigos indirectos, patrones de conducta. Incluso algunas compañeras de Camila, sin saberlo, me habían aportado comentarios clave. Comentarios sobre cómo su madre se veía con el profesor después de clases, o como Camila misma había notado que su madre cambiaba de humor justo los días que lo veía. ¿Camila? Ese era el único punto donde todo me dolía de verdad. No porque ella supiera algo, sino porque no merecía crecer en medio de esta miseria. Por eso, todo lo que estaba haciendo lo planeaba con cuidado, para protegerla, para no arrastrarla al barro en el que ya estábamos enterrados los adultos. Ella merecía una salida limpia. Un nuevo comienzo. Mientras tanto, Laura intentaba sostener la fachada. Seguía yendo a trabajar como si nada, vistiendo su mejor ropa, maquillándose más que de costumbre, probablemente para demostrar que tenía el control. Pero sus ojos delataban el desgaste. Ya no eran los ojos seguros de antes. Había una sombra constante detrás de ellos, como quien sabe que algo se aproxima y no sabe cuándo va a golpear. Las miradas también se multiplicaban en su entorno. En el trabajo, en la escuela, entre los conocidos. Ya no era solo yo el que sospechaba. La noticia de la renuncia de Martínez había corrido más rápido de lo que ella imaginaba. Y en un pueblo donde todos se conocen, bastaba un poco de intuición para entender que aquello no era una simple coincidencia. Poco a poco, las piezas se movían. Padres que antes la saludaban con entusiasmo ahora lo hacían con cautela. Compañeras que la envidiaban ya no disimulaban el desprecio. El aislamiento se fue notando. Se volvió evidente que algo había pasado, y aunque nadie tenía todos los detalles, el silencio era un juicio en sí mismo. Yo, por mi parte, mantenía la calma. Era el único que no reaccionaba. Y eso, curiosamente, fue lo que más la descolocó. Porque cuando esperas una pelea y no llega, el silencio se convierte en amenaza. Y Laura empezó a sentirlo. Noté cómo su actitud cambió. De segura y evasiva, pasó a ansiosa y confusa. Empezó a acercarse con excusas ridículas, a buscar contacto físico de forma torpe, como si intentara reparar una fractura que ni siquiera sabía dónde comenzaba. Pero ya era tarde. Ella no entendía que el verdadero castigo no era perderme. Era ver que yo ya no intentaba quedarme. La caída de Martínez fue solo el primer efecto. Pero no el último. La red que habían tejido juntos empezaba a enredarse, a colapsar sobre sí misma. Y yo, desde afuera, la veía caer sin necesidad de empujarla. Como una torre de cartas mal construida, donde bastaba una brisa para que todo se derrumbara. Cada día que pasaba, Laura se veía más frágil. Más sola. Intentaba sostenerse sobre apariencias. Pero las apariencias, cuando se desmoronan, pesan más que la verdad. Yo no tenía prisa. Porque el dolor que planeaba infligir no iba a venir de un golpe. Venía del abandono. Del vacío. De la certeza de haberlo perdido todo, sin que nadie le levantara la voz. Y así, en silencio, empecé a disfrutar del principio del final. El de ella. El de él. Pero no el mío. Ese apenas estaba comenzando. 2 semanas después de la reunión, cuando el polvo aún no se asentaba y las miradas seguían cruzándose con incomodidad en los pasillos de la escuela, hice mi movimiento. Fue quirúrgico. Preciso. Como una operación bien ensayada. No hubo anuncios, ni discusiones, ni llantos anticipados. Solo un silencio frío y un golpe bien calculado. Solicité el divorcio sin decirle una sola palabra. Los papeles llegaron a su trabajo por correo certificado. Acompañados de un dossier adjunto que no dejaba lugar a dudas,
capturas de pantalla, registros de ubicación, horarios, movimientos, y una recopilación ordenada de cada vez que Laura y el profesor Martínez se habían encontrado a espaldas de nuestra hija y de mí. No solo eran pruebas. Eran confesiones impresas. Fragmentos de una doble vida que ya no podía negarse. Y con eso bastó. No hubo escena. No hubo portazo. Solo la caída libre. En paralelo, como quien mueve piezas en un tablero que ya domina, contacté al abogado con quien había trabajado hace años en temas patrimoniales. La casa, por supuesto, estaba a mi nombre. Yo la había pagado desde el primer ladrillo. También figuraba como único titular del crédito hipotecario. Laura, en ese sentido, no tenía cómo defenderse. Esa misma noche, la invité a recoger sus cosas. Formal. Sin drama. Una hora específica. Una lista de pertenencias. No se discutía nada. Camila se quedó conmigo. Ni siquiera tuve que explicárselo. La niña ya sentía que algo no estaba bien desde hacía tiempo. Su madre había estado distante, errática. Ella notaba la ausencia, aunque estuviera presente. Y cuando me preguntó si nos íbamos a quedar solos en casa por un tiempo, su voz sonó más aliviada que triste. En la escuela, el escándalo creció como fuego entre hojas secas. El nombre de Martínez circulaba entre los padres con la misma facilidad que una advertencia. No solo había renunciado de forma abrupta. Ahora se sabía, o al menos se sospechaba con suficiente fuerza, que había mantenido una relación con la madre de una alumna. La reputación del profesor, hasta entonces intachable, se desmoronó. Nadie quería que un hombre así volviera a poner un pie en un aula. Y mucho menos, que lo hiciera cerca de sus hijos. La historia, como suele pasar, se fue deformando en el camino. Algunos decían que lo habían encontrado en flagrante en un estacionamiento. Otros, que había enviado fotos comprometedoras desde su correo institucional. Ninguna era cierta, pero ya no importaba. Su carrera terminó el día que dejó la escuela con la cabeza agachada. Laura también cayó. Rápido. Sordo. Como quien no ve venir el golpe hasta que ya es irreversible. Al no tener a dónde ir, ni conmigo, ni con él, terminó mudándose con su hermana. Su círculo social, el mismo que antes la alababa por su independencia, le dio la espalda en menos de una semana. No hubo solidaridad. No hubo compasión. Solo distancia. Perdió más que un matrimonio. Perdió la comodidad de una vida segura. Perdió el respeto de quienes alguna vez la admiraron. Y lo más trágico de todo, perdió la confianza de su hija. Por primera vez en años, tuve paz. No la euforia de quien gana una batalla. No la adrenalina de quien grita victoria. Paz. Silencio real. No más miradas sospechosas. No más dudas. No más fingir. Pero lo verdaderamente satisfactorio no fue verla perderlo todo. Fue recordar cómo lo logré. Sin escándalos. Sin exabruptos. Nunca levanté la voz. Nunca rompí un plato. Nunca le dije, lo sé. Ni una sola vez. No le di el privilegio del conflicto. Solo un mensaje. Uno solo. En el momento preciso. Y todo se vino abajo. Ella no cayó por mi culpa. Cayó por su propia inercia. Por su arrogancia. Por creer que podía mantener dos vidas sin consecuencias. Y eso fue lo más dulce de todo. Porque hay algo profundamente elegante en ver cómo las personas que te traicionan construyen su propia caída. En observar desde la distancia cómo cada mentira se convierte en un ladrillo que termina aplastándolos. Ahora, Camila y yo compartimos una vida distinta. Más simple, pero honesta. Las tardes se volvieron tranquilas. Las comidas más ligeras. Las risas más frecuentes. Reordenamos la casa. Pintamos el cuarto de Laura. Quitamos sus cosas. No de forma impulsiva, sino como un acto de limpieza emocional. Ella ya no vive aquí. Ni en los objetos, ni en los espacios, ni en nuestras conversaciones. Solo queda el aprendizaje. Aprendí que no todos los traidores gritan al traicionar.
Algunos lo hacen con una sonrisa. Con una rutina perfecta. Con una agenda llena de excusas. Pero también aprendí que no hace falta destruirlos para recuperar tu vida. Solo hay que soltarles la cuerda. Dejar que caigan por su propio peso. A veces, la mejor venganza no necesita fuego. Solo necesita paciencia. Y si tienes suficiente, verás cómo la verdad hace el resto.